Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros a esta reflexión y meditación del Evangelio del día, del Evangelio de hoy. Meditación y reflexión para nuestro discipulado camino hacia la salvación. Hoy estamos en el martes de la sexta semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Tenemos una palabra que es de continuidad, hermanos y hermanas, y vamos a desarrollar el tema que entiendo yo que nos da base a reflexionar. Uno de los temas, pueden haber más temas todavía, pero para mí hoy lo que se nos enseña en la palabra de Jesús es que las negativas del mundo, hermanos y hermanas, no pueden destruir lo positivo de nuestro Señor Jesucristo. Las negativas del mundo no pueden destruir lo positivo de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 5 al 11, hermanos y hermanas. Y lo que nos dice este versículo de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, hoy es que el Espíritu Santo tiene agenda. Cristo entra dentro de un discurso con sus discípulos, con sus apóstoles, acerca de que pues realmente conviene que yo me vaya, porque si no me voy no voy a poder enviar el defensor. Ya Cristo en este capítulo, hermanos y hermanas, realmente lo que está por enfrentar es la muerte. Luego vendrá la resurrección. Estamos dentro de ese contexto a pesar de que es Pascua, pero como estamos próximos a Pentecostés, estamos próximos a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, por eso el tema y el capítulo y en los versículos toman validez para nuestro pensamiento. Y entonces ante esa ausencia de nuestro Señor Jesucristo, ante esa realidad de que se va, de que no te vamos a ver físicamente, de que estamos experimentando ya aún con tu presencia momentos negativos, momentos de persecución, momentos hasta de muerte, ahora ¿qué será de nosotros? Pues la promesa del Espíritu Santo es válida como una promesa de un Espíritu Santo que sobre todo es Espíritu de la verdad. Y Cristo entra en una sintonía especial hoy cuando nos habla de la agenda que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene como agenda convencer al mundo, dice hoy Jesucristo, de un pecado, de una justicia y de una sentencia. Tiene el Espíritu Santo, parte de la misión que tiene el Espíritu Santo es convencer al mundo de un pecado, de una justicia y de una sentencia. ¿De qué trata todo esto? Pues, hermanos y hermanas, el pecado, ¿cuál fue? Que mataron a Jesús crucificándolo. Y esto fue un crimen. En segundo lugar, ¿qué justicia tiene que convencer el Espíritu Santo? Bueno, la justicia es que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que regresa a la derecha del Padre como un premio de su rehabilitación, porque fue víctima, como un premio de su reivindicación, hermanos y hermanas, porque Cristo era bueno, porque Cristo era justo y sobre todo porque Cristo era Dios. Y en tercer lugar, ¿cuál es la sentencia? Bueno, la sentencia de la cual tiene que convencer el Espíritu Santo al mundo es que el príncipe de este mundo ha sido condenado. Y ha sido condenado porque ha sido hallado culpable. Todo esto lo que hace, hermanos y hermanas, es ante el mundo presentarnos, pues tal vez, no quisiera decir una justificación, pero la verdad que comunica el Espíritu Santo es que Dios ha tenido razón, hermanos y hermanas, y ahorita te lo voy a mencionar. Es la idea de que puede ser transmitido entre nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios existe, hermanos y hermanas, que Dios nos creó, que es el ser superior a nosotros, que nos ha dado la vida y que por lo tanto estamos en pacto y estamos en alianza con Él. O sea, para los que no creen, si para aquel momento en que se escribía el Evangelio, a la comunidad que se le escribía, que estaban bajo persecución, tiene sentido también para nosotros, en aquellos que no creen, en aquellos que están tal vez pensando que las promesas que nosotros seguimos y que nos promete Dios son falsas, que no se logran por todo lo que se está viendo en el mundo. Pues es bueno saber, hermanos y hermanas, que en muchos momentos hay que convencer con la verdad del Espíritu Santo acerca de esas tres realidades, de una justicia, de una sentencia y sobre todo de una comunidad. Esta comunidad es de una verdad, y esta comunidad, hermanos y hermanas, la de Juan, en persecución con mártires en aquel tiempo, donde eran vistos como fugitivos, eran vistos como prófugos, donde había tanta angustia, respira con el Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, la promesa en un tono de optimismo. Vamos a ponerlo de esa forma, es un tono de optimismo.
en la comunidad perseguida de Juan y amenazada, está actuando el Espíritu Santo prometido. Escucha eso bien. En la persecución, en la amenaza del mal, en lo que nos preocupa de la prueba, en el vernos dentro de situaciones de dificultad, hermanos y hermanas, está actuando el Espíritu Santo prometido. Y ese es el convencimiento que nos trae el propio Espíritu Santo a nosotros, hermanos y hermanas, igual que aquella gente del primer siglo, nos sostiene la memoria de Jesús, hermanos y hermanas. El Espíritu Santo demuestra y convence que con la resurrección de Jesús se confirma que Jesús tenía razón, y nosotros tenemos también que convencer al mundo de que Cristo tiene razón, tuvo razón, tiene razón y tendrá razón. Y esta promesa tiene que ser completamente válida para nosotros, hermanos y hermanas, en el aspecto de lo que estamos hablando. Salir de ciertas situaciones de tensión, que es lo más que nos está preocupando en estos momentos, en estas situaciones, hermanos y hermanas, y darnos cuenta que la misma palabra de Dios y nuestra misma fe, hermanos y hermanas, nos avisan de que son más las cosas positivas que las cosas negativas en el nombre de Dios. Esa es la promesa que llevamos dentro del Espíritu de la verdad, hermanos y hermanas, y no tengas miedo, como dice Pedro, ¿verdad?, de dar explicaciones acerca de esa promesa, porque está basada en Jesucristo que resucitó entre los muertos, en Jesucristo que está vivo, en un hombre que cuando promete cumple, que es leal, que es fiel, que no es una promesa vana, vacía, nula del mundo, que es oportunista la promesa del mundo, que es por conveniencia la promesa del mundo, que es para rendirle culto a personas del mundo, que es para lograr los intereses de otras personas del mundo. En eso no está basado nuestra promesa del cambio, de la transformación. Y por eso nosotros estamos llenos de gozo en términos de que, bueno, hermanos, hermanas, en términos de la promesa del Espíritu Santo, es cuestión de renovarnos, de transformarnos, de ver con positivismo todo lo que viene. Y aquí hay que ser realistas desde el sentido espiritual de cada uno de nosotros que llevamos en nuestra vida. Las cosas negativas, hermanos y hermanas, del mundo no pueden destruir lo positivo que nos trae Jesucristo el Señor. Y usted tiene que saber en el nombre de Dios que lo bueno supera lo malo. Lo bueno supera lo malo, hermanos y hermanas, lo bueno supera lo malo. Y no lo estamos viendo así. Yo no sé si es válido hacernos varias preguntas para poder analizar correctamente lo que está pasando en nuestra sociedad, hermanos y hermanas, pero a veces vale la pena preguntarnos, hermanos y hermanas, cómo vemos las cosas nosotros, cómo analizamos lo que está pasando en el mundo, cómo estamos viendo las cosas. En segundo lugar, cómo juzgamos las cosas que están sucediendo y desde qué perspectiva. ¿Cómo estamos juzgando las cosas que están sucediendo y desde qué perspectiva? ¿Qué cristales estamos usando nosotros para ver lo que está sucediendo, para analizar, para juzgar lo que está sucediendo, hermanos y hermanas? ¿Desde qué lado estamos nosotros viendo las cosas? Todo esto es básico, hermanos y hermanas, para que dé fruto en nosotros los dones del Espíritu Santo, para que se cumpla la promesa, hermanos y hermanas. Hay que fijarse en la promesa en todo tiempo, pero si tu perspectiva es negativa, si tu perspectiva es de derrotado, si tu perspectiva es de quitarte, los que se quitan son los que no lo logran. Date cuenta de eso. Por eso necesitamos el defensor, por eso necesitamos al consolador, al paráclito, porque los que se quitan de la fe son los que no lo logran, hermanos. Los que permanecen en la fe son los que lo logran. Entonces no hay sentido de nosotros escapar, renunciar a nuestra fe, meternos dentro del ciclo vicioso y esta ola de negativismo y pesimismo, hermanos y hermanas, que se está llevando a la sociedad, sin esperanza, sin un nuevo mañana, en una crisis continua y un ciclo vicioso de negatividad, de destrucción en vez de edificación. Entonces,
Por eso es que les decía al principio que al cristiano Jesucristo lo transforma en un cristiano positivo, con visión del mañana, con visión de esperanza, con visión de transformación, con visión de cambio, con visión de que va a transformarse y que va a haber bonanza, de que va a haber prosperidad. Eso es lo que tenemos que ver. Y no es que seamos motivadores, hermanos y hermanas, no estamos hablando de que interpretar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios ahora nos tenemos que convertir en motivadores emocionales para tener a todo el mundo brincando de alegría porque el día de mañana será mejor que el día de hoy. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es de la fe viva. Y la fe viva me da mi seguridad, hermanos y hermanas, en aquello que yo no veo. El cristiano, hermanos y hermanas, cae en pesimismo en esta tierra, en esta sociedad, en el contexto, en el momento histórico que tú y yo nos encontramos. Caemos en el pesimismo. ¿Tú sabes por qué? Porque vemos sufrir al inocente. Y cuando se ve sufrir al inocente, cuando las cosas malas le pasan a la gente buena, hay un cuestionamiento bien grande acerca de si Dios existe o si Dios no existe, de si Dios es verdadero o si Dios no es verdadero. Que si Dios fuera verdadero, ¿por qué permite que el inocente sufra? ¿Por qué permite que haya muertes en niños, cáncer en niños? ¿Por qué permite que sucedan cosas trágicas? Entonces esa interrogante, hermanos y hermanas, de lo que es sufrir en los inocentes, de las cosas malas que le pasan a la gente buena, nos va metiendo dentro de un pesimismo, hermanos y hermanas. Y a veces tenemos que entender que para contestar estas preguntas el mundo es imperfecto, hermanos y hermanas, y hay libre albedrío. Somos del mundo, pero no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos viviendo dentro de la imperfección. Aquí no hay perfección. Las cosas ocurren en el mundo, hermanos y hermanas, pero el ser humano es responsable de ellas. ¿Cómo Dios va a juzgar si Dios obliga a todo el mundo a hacer el bien? ¿Cómo entonces va a haber un juicio? ¿Para qué un juicio? ¿Para qué Cristo morir en la cruz y para qué va a haber una vida eterna si Dios nos hubiese creado en alguna forma, hermanos y hermanas, en esta tierra que estamos ahora y que todo el mundo caminara derechito, que todo el mundo cumpliera los mandamientos? No había necesidad de juzgar. Eso era el principio, eso era el paraíso, eso era el Edén, eso era el lugar de las delicias, pero lo perdimos. Caímos en la tierra y la tierra es imperfecta. ¿Qué quiere decir que es imperfecta? En el libre albedrío que tiene el hombre, Dios pone el bien y pone el mal y tú decides y tú vas a decidir para yo entonces tomar la decisión, porque yo soy un Dios que no te obliga, no te digo que este es el camino y te voy a tapar lo otro, no, tú decides. Porque yo tengo que juzgarte por tus actos, por tus decisiones, por aquello que tú optas. Y en el mundo hay gente que elige el mal y en el mundo hay gente que elige el bien. Y ahí se diferencia los de la izquierda y los de la derecha en términos de los que se salvan y los que se condenan, porque por eso va a haber un juicio. Entonces el libre albedrío es el responsable, hermanos y hermanas, de las situaciones del mundo y de lo que pasa en el mundo. Hay cosas que la responsabilidad es del mismo demonio, hay cosas que la responsabilidad es de la naturaleza, hay cosas que la responsabilidad es de los accidentes, hay cosas que la responsabilidad es de la voluntad de Dios, pero usted no puede pretender que todo lo malo que viene en el mundo es de Dios y que Dios es culpable de los males. Está el demonio también, está el príncipe de este mundo, y entonces nadie señala al demonio, y el demonio está por Hawái tomándose una piña colada debajo del sol, echándose fresco y bien contento porque tiene a todo el mundo mareado y engañado, y en una película de que el que tiene culpa de todo es Dios, y yo estoy aquí fresquito, el demonio echándome fresco, y los tengo a todos dentro de esta situación. Oiga, por eso somos pesimistas, porque no analizamos correctamente, porque la perspectiva de la que estamos usando para evaluar lo que está sucediendo no nos está dando resultados. Entonces, hermanos y hermanas, dentro de todo esto, ¿por qué yo digo que Cristo nos transforma en optimistas eternos? Bueno, porque el optimista es favorable y aguarda lo mejor. Y eso es la promesa del Espíritu Santo de la verdad. La promesa del Espíritu Santo que Dios envía como defensor, como consolador. Un Espíritu Santo que es Jesús mismo actuando en nosotros, en nuestras vidas, en su Espíritu Santo, es una promesa favorable.
nosotros aguardamos lo mejor como cristianos, y por eso el término del mundo sería que somos optimistas. El pesimista es todo lo contrario. El pesimista, hermanos y hermanas, ve todo desfavorable y aguarda lo peor. Siempre está bajo el ciclo de la destrucción, de lo negativo. No, hermanos y hermanas, la gente de fe no dejan de ser realistas porque ven en el mañana que las cosas pueden mejorar, porque están viendo luz al final del túnel, porque están viendo que las puertas se pueden abrir, hermanos y hermanas. Eso no es ser poco realista y olvidarse de la verdad. No, es que hay que vivir con una esperanza, y la esperanza a nosotros nos da Cristo, y nuestra seguridad está en que Cristo está vivo y que resucitó entre los muertos, y esa es la verdad, hermanos y hermanas. Mira, si nosotros hacemos un análisis, yo hice un poco aquí un resumen y un análisis rapidito con los medios de comunicación. Fíjate cómo es esto, con los medios de comunicación, para evaluar cómo son tan pesimistas que nosotros caemos sin darnos cuenta en enfatizar lo que es desfavorable, hermanos y hermanas, y de estar fijándonos en que lo que nos aguarda es peor. Y una de las influencias más grandes que tenemos son los medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Y miren de lo que yo me di cuenta, que lo voy a señalar rapidito, y yo estoy seguro que tú también lo habrás notado. ¿Qué hacen los medios de comunicación y qué es lo que resaltan? ¿Qué es lo que ven y cómo juzgan la situación? Pues las primeras planas de los periódicos, hermanos y hermanas, las primeras planas de la noticia de la hora, prensa, radio y televisión, te van a hablar no de los que nacen, sino de los asesinados, de los muertos, en primer lugar. No te van a hablar de los que tienen salud, te van a hablar de los que están enfermos. No te van a hablar de los que están empleados, te van a hablar de los desempleados. No te van a hablar de los que tienen seguridad, sino de los que están accidentados. No te van a hablar de los que se casan, te van a hablar de los que se divorcian. No te van a hablar de los que están sobrios, te van a hablar de los que están alcoholizados. No te van a hablar de los que ganaron, te van a hablar de los que perdieron. No te van a hablar de los que están desintoxicados, te van a hablar de los que están intoxicados. No te van a hablar de los que son leales, te van a hablar de los que son infieles. No te van a hablar de los justos, te van a hablar de los corruptos. No te van a hablar de los protegidos, te van a hablar de los maltratados. No te van a hablar de los fieles, te van a hablar de los infieles. No te van a hablar del optimismo, te van a hablar de qué, del pesimismo, hermanos y hermanas. Esa es la realidad, eso es lo que estamos viendo nosotros a través de los medios de comunicación. Miren, nosotros necesitamos una dieta de medios de comunicación que resalten solo lo malo. Y te vuelvo a repetir, no es que nosotros nos queramos poner unas vendas, hermanos y hermanas, y tratar que la fe es cuestión de uno montarse en un caballo, darle un cantazo, echarlo a correr, yo con los ojos vendados y tirarme por un risco y que Dios me ayude. Eso no es fe, hermanos y hermanas, eso es locura, eso es locura. Si a ti te dice la prensa, hermanos y hermanas, en los medios de comunicación, que hay un 15% de desempleo, en el nivel pesimista que te lo diga la sociedad, en el nivel que te lo diga como lo ven y lo juzgan los medios de comunicación, y puede ser que sea cierto que haya un 15% de desempleo, en tu análisis que no es pesimista y optimista, te tendrás que dar cuenta que la matemática no falla, que la matemática es realista y los porcientos son a niveles de 100. Si hay un 15% de desempleo, hay un 85% de gente trabajando. Esa es la realidad. Pero el mundo es alarmista, hermanos y hermanas. El mundo saca las cosas fuera de proporción. En esa alarma se vuelve sensacionalista y ahí nos metemos nosotros, todo eso en el pensamiento y nuestras emociones chocan con la realidad de la esperanza cristiana. Date cuenta de lo que te he dicho, no te estoy engañando. Es cuestión de uno analizar las cosas, que vaya a haber una situación delicada y que tengamos que ajustarnos los pantalones en lo que sea, claro que sí.
Pero lo que tenemos que ver es la realidad de la promesa que se ha hecho en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre del Dios Padre del cielo y en el nombre del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Y vuelvo y te repito, las cosas positivas son más que las cosas negativas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y los negativos del mundo, hermanos y hermanas, no pueden destruir lo positivo de Dios, lo positivo de Jesús. Y por eso clamamos en Pentecostés, hermanos y hermanas, que vamos a ser llenos de conocimiento, de inteligencia. El Espíritu Santo ilumina para que nos demos cuenta de la realidad y sobre todo de lo que nos presenta nuestro Señor. El momento por el que estemos pasando, hermanos y hermanas, en una crisis, en una prueba que hay que superar, en una situación desgraciada y bajo las amenazas que sean en tu matrimonio, en tu familia, a nivel de lo que sea en tu vida, hermanos y hermanas, no perdamos la fe de este Espíritu de la verdad que el Señor nos envía para consolarnos, para defendernos, para estar con nosotros y a través de sus dones fortalecernos. Ya la predicación está sonando en términos de Pentecostés, pero es que tenemos que asimilarla porque Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo que Dios envía en nombre de su Hijo, actuando en nosotros por Jesucristo el Señor, es la obra de Jesucristo el Señor a través del Espíritu Santo, y esos tiempos ya nosotros los estamos viviendo. Así que, hermanos y hermanas, vamos a mantenernos optimistas con la palabra de Dios. Es favorable el momento, hermanos y hermanas, y aguardemos por lo mejor en el nombre de Dios. Nos vemos mañana, hermanos y hermanas, y el mensaje se va a poner mejor cada día según nos acerquemos a Pentecostés. Yo espero que al invocar el nombre del Dios del cielo, hermanos y hermanas, la presencia de Él y su obra esté contigo. Al invocar a Jesús, la salvación que ha derramado Cristo para todos nosotros envuelva a todos los tuyos también, y el Espíritu Santo con su soplo de vida nos llene de dones en frutos que sean para ganarnos el bienestar en esta vida y también, sobre todo, en absoluto, el bienestar del mañana. La intercesión de María Virgen siempre con nosotros en todo momento ante su Hijo Jesús el Señor. Y recuerda siempre que este mensaje es para ti, no es para otro, es para ti. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Dios te bendiga y Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Hasta pronto.